bendecimos. Oh, glorificamos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios que nos ama y el Dios que nos bendice. Oh, gracias Dios. Yo quiero que usted brinde un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Usted puede adorar al Rey con sus palmas. Él es digno y merecedor de toda alabanza. Bendecimos la vida de los que hoy están en medio nuestro. Nos gozamos en el Señor, en verles, en tenerles acá en Casa Safeby, su casa. Este es un lugar en el que hemos entendido donde Dios restaura, trae vida, nuevo respirar y aliento. Y también bendecimos a cada uno de los que nos están viendo por medio de las redes sociales. Aquellos que nos miran, nos observan desde Colombia, bendecimos sus vidas. Los que nos están viendo desde Mérida, Yucatán, también bendecimos sus vidas. Bendecimos a aquellos que nos están viendo desde Estados Unidos, la familia Vaquero. Muchas bendiciones a cada uno de los que hoy están allí en sintonía. Nos están mirando también desde Ecuador. Ya hay una hermana, María Elena, desde aquel lugar, está compartiendo y retransmitiendo nuestras transmisiones. Así que le bendecimos también de una manera especial. A veces ni nos imaginamos hasta dónde hemos logrado el alcance de la predicación y de la administración del Evangelio por una simple cámara, por un Facebook, el cual ha logrado alcanzar naciones, vidas, personas, ha logrado cambiar pensamientos y actitudes. Esto me trae a memoria una historia que quiero relatarle en reseña de lo que vamos a hablar en esta hora. En una ocasión, uno de los más grandes conquistadores, Alejandro, salió con su ejército a una región donde sus generales decían: ya hemos conquistado todo, ya hemos llegado hasta todos los ámbitos de la tierra. Pero la influencia de un pensamiento, en este caso el pensamiento de Platón, un hombre que se encargó de establecer una estructura ideológica en la época, dijo: el mundo tiene un límite, y estableció las limitantes del mundo, de este planeta. Y el mapa, según lo que él establecía, era que el mundo llegaba hasta cierto lugar en específico. Estaba Alejandro con su ejército y sus generales de golpe se detienen y no quisieron avanzar más en la conquista de la tierra. Y Alejandro se acerca a ellos y le pregunta el por qué ellos no avanzaban más en aquel momento. Le dice: es que de acá, desde este río en adelante, no hay más tierra. Alejandro decía: pero es que yo veo más territorio. No, hasta acá se nos determinó las limitaciones de los mapas y de aquí a allá podemos morir, o sea, podemos entrar en un ámbito de precipicios y morirnos porque ya el mundo llega hasta aquí. Imagínense una gran cantidad de hombres, soldados, gente que peleaba batallas, iba a guerra, veía muertos en el campo, eran limitados solamente por un pensamiento, por una ideología que estancaba el desarrollo y el crecimiento de la conquista de aquel hombre. Entonces aquel hombre, mirando toda la situación en los cuales sus soldados, sus personales de confianza, el ejército que él tenía, detenido por una ideología, se baja de su cabalgadura y cruza el río a pie. Luego llega hasta el otro lado y le dice: todavía hay mundo que conquistar, avancen. Y esa fue la única forma de que todo el ejército pudiera caminar en conquista, porque hubo un hombre que rompió un pensamiento cultural, un pensamiento ideológico que estancó a todo un ejército. Ahora, dentro y basado en este mismo pensamiento, podríamos nosotros como creyentes en el Señor, y no tan solo creyentes, sino vámonos a los ámbitos naturales, a los ámbitos humanos, ámbitos de hogar, ámbitos de trabajo, ámbitos en los que hemos sido expuestos toda la vida. ¿Cuántas veces no nos hemos estancado simplemente por un ámbito cultural, por una ideología establecida que no nos permitió crecer ni desarrollarnos por causa de que alguien nos malinformó o nos maleducó dentro de lo que fue los caminos del Señor o los caminos de este mundo? El apóstol Pablo
hay un versículo muy mencionado por mí, pero en esta ocasión quiero darle una reseña diferente y quizás un poco más escritural a los que vamos a hablar en esta hora. Pablo le habló a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 4, en el versículo 1, y les dijo, yo quiero que usted escuche lo que narra este autor en este libro. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hay una narrativa de una comparación sobre los niños dentro de las Escrituras. Y yo quiero hablar de los tres ámbitos de esos niños que habla la Biblia. La Biblia habla en primer ámbito, cuando nosotros estudiamos en hermenéutica una regla que se llama el conjunto de la frase. El conjunto de la frase nos dice a nosotros que dependiendo la frase establecida, nos dice de qué tipo de niño, de qué tipo de sangre, de qué tipo de descendencia está hablando allí. Ahora, cuando hablamos de niño, tenemos que entender el conjunto de la frase. El conjunto de la frase, cuando dice, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de tal es el reino de los cielos, está hablando de niños pequeños. Niños en edad, niños en estatura, ese es un tipo de niño. Pero luego está un segundo tipo de niño que habla de inmadurez. Puede ser un adulto, puede ser alguien grande, pero hay alguien que es inmaduro. Y está el tercero, que es donde yo quiero acentuarme y quiero afincarme un poco, que es el niño en cuanto al conocimiento escritural de la gracia y de la ley. El apóstol Pablo llamó niños a aquellos que estaban fundamentados en la ley. El apóstol Pablo enseñó que los que entraban en la ley y vivían bajo la ley eran niños. Por eso él expresó en una ocasión diciendo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Él en ese momento estaba diciendo, en mi tiempo que tenía fundamentos de ley, tenía pensamientos de niño. ¿Por qué? Porque la ley no me daba crecimiento. La ley no producía desarrollo. La ley no producía en mi vida algo que me llevara a la posición de adultez, sino que me mantenía como un niño. Y todo el relato de Pablo acerca de la ley y acerca de la estructura de ley era un relato reseñando que la ley cuidaba a niños, que la ley enseñaba a niños, que la ley adoctrinaba a niños, porque la ley no podía producir ningún tipo de crecimiento espiritual dentro del creyente o de la persona que seguía la ley. Por eso el versículo 2 dice, sino que está bajo tutores. El niño está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y miremos algo dentro de esta reseña. Dice que el niño no puede poseer una herencia por causa de su niñez. Y la comparativa es en cuanto a esclavitud, y dice, mientras que sea niño, tiene que estar bajo tutores y cuidadores. El mismo Pablo en Gálatas, en el capítulo anterior, en el capítulo 3, en el versículo 23 y 24, utilizó dos frases muy específicas dentro de las Escrituras. Comenzó diciendo en el capítulo 3, verso 23, pero antes que viniese la fe, hablando de la gracia, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice, estábamos confinados bajo la ley. La palabra confinados es la palabra original foreo, que significa mantener vigilado o mantener bajo guardia. Foreo es mantener vigilado. La ley, ¿qué hacía? La ley mantenía vigilado a todo aquel que vivía su vida debajo de la ley. O sea, si yo quería vivir bajo la ley me vigilaba. La ley era la que estaba como un vigilante, viendo que lo que yo hacía y viendo que era lo que yo estaba moviéndome, hacia dónde iba. La ley cuidaba en el ámbito de mi caminar y de mi conducta, pero no me regeneraba ni cambiaba mi conducta. Ahora, la segunda palabra que utiliza
en el siguiente versículo, dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es la ley? Un ayos que nos lleva a Cristo. La palabra ayos es la palabra griega paidagogos. Paidagogos es paida, niño, gogos, cuidador o vigilantes. Cuando leemos, dice, el cuidador de niño que nos lleva a Cristo. Si entendemos ahora lo que nos conlleva mirar y observar la ley en cuanto a lo que ella era, no podemos darle la importancia que no tiene. Oiga esto, no es que no sea importante la ley, no es que no sea importante todo lo que se vivió en el antiguo pacto, no que no sea importante lo establecido por Dios en aquel tiempo, no, sí era muy, pero muy importante, pero no le podemos dar la importancia por encima de lo que le corresponde, porque más importante es la gracia que la ley. La ley te llevaba a la gracia, por eso el apóstol cuando lo habla dentro del versículo que acabamos de leer, dice que nos lleva, vamos a volvérselos a repetir, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, ¿qué era lo que hacía la ley? ¿Qué era lo que hacía la ley? En primer lugar, la ley era para nuestra enseñanza. Nos enseñaba qué era lo bueno y qué era lo malo. Eso está en Romanos capítulo 15, versículo 5. La ley, ¿qué más era? Era la figura y la sombra de las cosas celestiales. Eso está en Hebreos 8:5. ¿Qué más era la ley? Era la figura y sombra de las cosas venideras. Eso está en Hebreos 10:1. ¿Qué más era la ley? La ley era un símbolo de las cosas que habían de venir. Hebreos 9:9. Miren algo. ¿A quién se le enseña en el término natural, en el término humano? ¿A quién se le enseña por medio de figuras? A los niños. Por medio de símbolos. Cuando usted le va a decir al niño, esta es la A que tiene que traerle, una figura de la A, la forma de la A. Y para eso usted comienza a buscarle un animalito que comience por la A. Cuando le va a enseñar la palabra mamá, ¿qué es lo que hace? Primero le enseña la M, cómo es la M, cómo es la unión de la M con la A, y comienza a enseñarle con símbolos, con figuras. ¿Por qué? Porque los niños son los únicos que tienen la capacidad de aprender o se necesita enseñarles por medio de figuras, símbolos, muñequitos, dibujos. Todo esto tiene que usarse para que aprenda. De la misma manera aplicó Dios en el tiempo, en ese tiempo aplicó Dios la enseñanza por medio de símbolos, por medio de imágenes, por medio de figuras. Nunca le presentó el original, pero para esto fue enseñado, de esta manera fue enseñado, para que cuando vieran al original, entendieran quién era el original. ¿Sí me explicó? O sea, no podían entenderlo mientras veían las figuras, iban armando un rompecabezas, pero cuando se presenta el original, era el momento específico en el que ellos dijeran, este es. Por eso cuando Cristo comenzó a predicar y hablar, y lo vamos a ver en el capítulo que estamos estudiando, cuando Cristo comenzó a predicar y a hablar, dijo que era el tiempo, ha llegado el tiempo, dice, ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y comenzó un mensaje de un cumplimiento del tiempo. ¿Por qué? Porque la ley marcaba un tiempo determinado en cuanto al crecimiento de la persona para luego entregárselo. Ahora, estamos hablando de un crecimiento espiritual dentro del ser humano de siglos que los llevó al término de presentarlos ante Cristo. Entonces continuamos leyendo el versículo 3 que dice, así también nosotros,
Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo el rudimiento del mundo. Ahora, ¿qué era lo que nos esclavizaba? No vamos a hablar acá de una niñez en cuanto a tamaño y edad. No vamos a hablar de una niñez en cuanto a falta de conocimiento de las Escrituras. Vamos a hablar de una niñez en cuanto a la ley que nos gobernaba. Y podríamos nosotros mencionar también en cuanto a una niñez de ideologías que reinaban en nuestros pensamientos y no nos permitían disfrutar de la gracia del Señor. Porque cualquier ley que se estructurara en nuestra vida, que se estableciera en nuestro pensamiento, hacía bases para que nosotros o nos quedáramos plasmados sin movimiento o avanzáramos. Todo lo que tú aprendes o te estanca o te hace crecer. Solamente pueden ocurrir dos cosas: te quedas estancado en una posición por causa de lo que sabes y conoces, o surge, creces y avanzas por causa del mismo conocimiento que estás recibiendo. Todo depende de lo que tú estás recibiendo. Personas no se miran en un espejo porque está roto. ¿Qué fue lo que logró que yo no me mirara en un espejo porque el espejo está roto? Una ideología. Alguien sacó un concepto, alguien sacó un pensamiento y por ese pensamiento se estableció que tú ibas a vivir un tiempo de mala suerte, de mala pava, no sé cómo le dicen acá, por causa de que te ves por un espejo. Gente no pueden permitir que un gato negro le pase por delante porque ya están mal. Ya el gato negro pasó. Debajo de las escaleras. No sé cuántas ideologías usted pueda conocer. Y siempre he dicho algo referente a esto. Creo que si usted le pregunta a un venezolano si allá está la Sayona, le va a decir que sí. La Llorona. Perdón, la Llorona, que le dicen la misma, ¿no? La Llorona. Y le va a decir, la Llorona es de Venezuela. Es Venezuela. Pero pregúntele a un mexicano. ¿De dónde es la Llorona? De aquí de México. Mándela, pues ya no la queremos aquí. ¿De dónde es la Llorona? Usted le pregunta a un guatemalteco y le va a decir, la Llorona es de Guatemala. La historia sucedió en tal parte de Guatemala y le va a contar una historia que pasó en Guatemala de una mujer que lloraba. Pero bueno, ¿qué mujer no llora? Me estoy metiendo en un problema porque vemos como 4 o 5 hombres aquí y 60 mujeres. Hay más mujeres que hombres, pero no importa. Eso es lo que nos hace valientes a nosotros. ¿Qué mujer no llora? Todas las mujeres de por sí son muy sensibles y en cada nación, en cada país, hay una llorona que pertenece a una localidad. No sé, creo que salió la película y la película creo que la hicieron aquí en México. No sé dónde hicieron la película, pero creo que hicieron una película en México. Y cada país se va a apropiar de una ideología, de una cultura, de un pensamiento que conlleva a esclavitud. Esclaviza nuestra mente, esclaviza nuestros pensamientos. No sé si en Estados Unidos habrá llorona. Si hay lloronas, pero llorona, la llorona típica que vemos, también está la llorona allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos nosotros pensar sobre todo esto? Y estamos hablando simplemente de un concepto, de una ideología, de un pensamiento que de una u otra manera esclaviza a la gente. Y cuando escuchan, dicen, algunos salen, ¡ay, Ave María Purísima! Sí, de una sola vez. ¿Por qué? Porque ya hay un concepto preconcebido en el pensamiento que nos lleva a la esclavitud, a creer en dicha cosa. Por lo tanto, nos espantamos, nos asustamos y no dormimos. Eso es lo que estanca al creyente, una ideología que se establece como un fundamento que o te promueve o te detiene. Y la ley lo que hacía era detenerte. Por eso cuando Pablo habla sobre la ley, cuando menciona algunas cosas de la ley, la menciona como muerte. Es terrible. Pablo menciona la ley y la menciona como muerte. Dijo, la letra mata, el espíritu vivifica.
Entonces, cuando Pablo habla de la ley como muerte, es porque el conocimiento del pecado producía muerte en el creyente. El conocimiento te decía, no pecarás, perdón, no robarás. Ok, si robo, entiendo que peco, por lo tanto, se produce una muerte espiritual en mi vida. No mentirás. Ah, mentir es malo. Entonces, entra el conocimiento de que mentir es malo, por lo tanto, a partir de allí, entra la muerte en la vida del creyente. Mire algo, la ley identificaba la falla, pero no proveía la solución. La ley identifica la falla, pero no te da la solución a la falla. La ley condenaba al pecador, pero no le daba libertad. ¿Qué hace la ley? Te condena, pero no te da libertad. ¿Qué más hace la ley? La ley daba sentencia de muerte, mas no daba vida. La ley de una sola vez decía, el que haga esto necesita ser apedreado. Por eso cuando la mujer adúltera fue conseguida en el acto de adulterio, se la presentan al maestro. Le dice, maestro, ella fue conseguida en el mismo acto de adulterio. Entonces el maestro, escribiendo en tierra, suelta una palabra que para muchos es impresionante cuando entendemos realmente lo que Cristo dijo en esa ocasión. Porque muchos dicen, nada más literal como lo dice la Biblia, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Lo conocemos, ¿verdad que sí? Conocemos el versículo. Pero ¿sabe realmente qué fue lo que dijo el maestro? Dijo, el que esté libre de este pecado. O sea, si decimos pecados, podríamos decir mentir, robar, adulterar, todo. Bueno, el Señor Dios es blanco. Dijo, el que esté libre de pecado, o sea, todos tienen pecado. No, el Señor minimizó la lista de pecados. Él puso la lista de pecados en uno solo. Y dijo, el que esté libre de ese pecado, el que ella cometió, que tire la primera piedra. Toditos soltaron la piedra. Porque estoy más que seguro que de donde la sacaron ya ellos habían ido. Está aquí. Ellos la fueron a buscar a un sitio porque sabía que esa mujer ahí brindaba servicios. Y entonces si estaba allá es porque ellos también sabían que allí había algo especial para ellos. Y el que no había entrado, lo había pensado. Ya lo había maquinado. Por eso el Señor le minimiza el pecado. Le dice que esté libre de ese pecado. Que tire la primera piedra. Por eso vuelvo a repetirle, la ley sentencia de muerte a cualquier persona y no trae vida. La ley te sentencia, pero no te produce vida. La gracia te la produce. Lo único que va a producir dentro de nuestra vida, solución de problemas, libertad, vida y gracia, es la fe en Cristo, no la fe en la ley. Es la fe en Cristo, más no en la ley. Ahora, toda la ley, nunca llegó a transformar la vida del hombre. Nunca. Ninguna ley transforma la vida del hombre. Por eso Cristo se presenta a sí mismo en sacrificio para traer la transformación al ser humano. Yo no puedo ser dogmático y cerrado en cuanto a la ley. ¿Por qué? Porque la ley no produce nada en el hombre. Lo único que puede producir en el ser humano un cambio genuino y verdadero es la gracia del Señor habitándole a él, porque entonces comienza una expresión de una naturaleza que nos está habitando. La expresión de lo que está dentro de mí, la gracia. La verdad, Cristo, esa expresión va a producir dentro del contorno donde yo viva un cambio, no tan solo en mí, sino en todo el contorno. Ahora, seguimos leyendo el versículo 4. El 3 dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, ese pensamiento de ley
ese rudimento, y rudimento va ligado a rutina, a religión. Eso es rudimento, algo que continuamente lo hago. Viene y se desprende de la palabra ritmo. ¿Qué es un ritmo? En música, ¿qué es un ritmo? Algo que va en secuencia. Algo que va en secuencia. Entonces, ese rudimento es algo que se practica continuamente dentro de la vida del creyente. Usted tiene un rudimento todas las mañanas. Le digo cuál es su rudimento: cepillarse los dientes. Eso es un rudimento. Usted hace rítmicamente todos los días un rudimento. Usted va, se cepilla, usted va, se lava, usted va, se baña. Lo que usted haga cotidianamente se convierte en un rudimento. Y dentro de los creyentes hay muchos rudimentos que conllevan a la vida del creyente a ser un esclavo. Y no hablo en términos quizás malos, porque somos esclavos tal vez del baño, somos esclavos del aseo, somos esclavos, y no es malo serlo. Pero cuando entramos en un extremo, en ser esclavos es que si yo no hago esto, no me siento bien delante de Dios, entonces estás siendo esclavo a un rudimento que no te da libertad. Porque el día que no los hagas, vas a decir, estoy inmundo, estoy mal. No es que yo, el día que no me ponga los zapatos, primero el derecho y luego el izquierdo, y el día que lo hago al revés, me salió mal. ¿Sí me explicó? No, le voy a poner una. Yo sé que de repente le va a causar. El día que no me pongo los calzones al revés. Mira, el que se ríe es porque lo ha hecho. Jugando, hermano, porque todos se ríen. Pero es una realidad. El día que no me pongo una prenda de vestir al revés, ese día ando mal en la calle. ¿Por qué? Porque las prendas de vestir alejan las malas influencias y las malas. ¿Sí me explico? Eso no está bien, porque eso es un rudimento que esclaviza y no liberta. El día que no tenga Cristo en mi vida, ese día ando mal. El día que Cristo no me impronte, ese día ando mal. El día que Cristo no esté dentro de mí, ese día ando mal. Mire, yo he sabido de iglesias que las han robado. Y todo el mundo se alarma. Ay, robaron la iglesia tal. ¿Qué pasó? Es que no tenían al Señor en esa iglesia. No, es que el Señor no está en cuatro paredes. Dios no está en cuatro paredes. Ustedes traen al Señor a este sitio. Ustedes son los que vienen y producen dentro de esta casa una manifestación y presencia del Espíritu Santo. Porque esta casa por sí sola no hace nada. Y Él mismo determinó habitar en templos hechos por su mano y no por manos de hombre. Por más bonito que nosotros queramos poner la iglesia, Él no la va a habitar. La congregación, el templo. Así que el que se necesita poner bonito es usted, para que Él lo habite. Yo quiero seguir leyendo para no alargarme mucho, porque ya el tiempo se me está cumpliendo. El versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nació de mujer y bajo la ley, enfáticamente lo dijo, para que la gente entendiera: nací bajo la ley como cualquier ser humano sobre la tierra, para dar el cumplimiento del tiempo en el que cada uno iba a ser entregado a mí. Él cumplió el tiempo para que todo aquel pudiera entender que es en Cristo y no en la ley. Verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y aquí está hablando de que ya a partir del momento que yo me desprendo de la ley, vengo a ser hecho hijo de Dios. Algo que era paradójico para el pueblo. ¿Por qué usted cree que condenaban a Cristo cuando decía que era hijo de Dios? Para nosotros es natural decirlo.
que mi hermana, mi hermano, que cada uno de ustedes son hijos de Dios. Pase lo que pase, son hijos de Dios. Ay, pastor, pero es que todavía a mí me falta. Sí, pero ya eres hijo. Y al hijo Dios lo va a ir disciplinando, lo va a ir corrigiendo, lo va a ir enseñando, lo va a ir restaurando hasta llevarlo a la estatura de la plenitud de Cristo. Es lo que me dice la Biblia. Pero mientras viva bajo rudimento, no eres hijo. Entonces Cristo vino para establecer a los hijos dentro del ámbito para los cuales fueron llamados. Mientras que ellos no estaban bajo la ley, mientras que ellos estaban bajo la ley, ellos no podían decir, soy hijo de Dios. Por eso les chocó en la mente cuando Cristo hablaba de que era hijo de Dios. Les pegó en el pensamiento, en la conciencia. Les pegó en el pensamiento cuando Cristo dijo, se cumplió el tiempo. Porque todos ellos estaban esperando el cumplimiento del tiempo. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces tenemos al espíritu de su Hijo que continuamente está diciendo de nosotros, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. ¿Vieron la comparación del principio? Aunque el heredero, usted es heredero del reino. Aunque el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo. Aunque ese heredero es señor de todo, sigue siendo esclavo. ¿Por qué? Porque todavía vive con los rudimentos de niño. Pero ahora el último versículo dice, así que ya no eres esclavo, ya no tienes esclavitud, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire qué poderoso es esto. O sea que si soy hijo, yo soy heredero. ¿Y qué heredo? El reino de los cielos. Tenemos una herencia dentro del ámbito de la gracia. La ley nos condena, la gracia nos da herencia. La ley no nos trae vida, la gracia nos produce vida. La ley lo único que hizo fue traer al conocimiento del pecado a la vida del hombre. Y Cristo vino a traer el perdón de dicho pecado. Cosa gloriosa que hace Dios con nosotros. Yo quiero despedir a todos los que nos están mirando por medio de las redes sociales. Muchas bendiciones a su vida, gracia y paz sea otorgada a sus corazones.